días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy, un miércoles más en este espacio de En Casa con Ajeco. Si es la primera vez que usted se conecta a esta charla, mi nombre es Natalia Rodríguez y soy gestora de la Asociación Gerontológica Costarricense, la cual está sumamente agradecida de que usted nos acompañe en estos espacios para que continuemos aprendiendo y conectando mientras estamos en nuestras casas cuidándonos en esta coyuntura del COVID-19. El día de hoy, para hablarnos sobre el rol de las personas cuidadoras en la vida de las personas mayores, nos acompaña la enfermera Lady Mena, quien justamente es, valga la redundancia, enfermera de la Unidad de Salud General del Departamento de Promoción y Prevención del Grupo INS, a quien siempre agradecemos muchísimo por acompañarnos en estos espacios. Así que sin más, les dejo con ella para que pueda pues compartirnos la presentación. Hola, buenos días. Mucho gusto, un placer estar acá con todos ustedes. Bueno, como bien lo decía Natalia, para el Grupo INS es todo un honor poder compartir este espacio y llevarles un poquito de información que les pueda llegar a ser muy útiles a todas las personas, sobre todo en lo relacionado con el cuidado de la persona adulta mayor. Bien, como bien lo decía Natalia, siempre nos enfocamos en la persona adulta mayor, en el cuidado que las personas adultas mayores tienen que tener, pero muchas veces dejamos de lado el hecho de quién es esa persona que nos está ayudando, nos está brindando ese cuidado. Entonces, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre el rol que tiene el cuidador y cuál es su importancia precisamente en este acto de cuidado. Para comenzar, me gustaría iniciar con una frase que en lo personal me gusta mucho porque creo que es algo muy cierto. Se cura algunas veces, ¿verdad? Muchas veces hablamos de cuidado pensando precisamente en el hecho de que una persona esté enferma. Entonces, lo vemos desde el punto de vista de salud de enfermedad. Se alivia con frecuencia, ¿verdad? Porque a veces no tenemos la capacidad para curar. Hay personas que están atravesando un proceso paliativo, ¿verdad? Donde yo no les puedo brindar una cura, pero sí le puedo brindar calidad de vida. Y esa calidad de vida va relacionada con el cuidado. Entonces, por eso es que decimos que se cuida siempre. Entonces, para hablar de cuidado, para hablar de este hecho de la asistencia y demás, vamos a hablar entonces de algunos temas, ¿verdad? La charla, más o menos esto es lo que va a abarcar el día de hoy, un poco sobre el tema de cuidado, autocuidado, la diferencia con lo que es la asistencia, ¿verdad? Los requisitos de autocuidado, que ahorita vamos a hablar un poco de eso, el arquetipo del cuidador o qué es lo que socialmente esperamos de una persona que es cuidadora, las necesidades que tiene este cuidador. Y algo muy importante que no debemos obviar es el síndrome de la persona quemada cuando la persona es un cuidador. Entonces, para ello traemos algunas recomendaciones que les pueden ayudar. Para hablar de cuidado tenemos que definir qué es cuidar. Entonces, existen tres conceptos que son muy parecidos, pero a la vez son diferentes. El hecho de cuidar es el estar a cargo de alguien o hacer algo para que esa persona no sufra ningún prejuicio, no sufra ningún daño. Pero por otro lado tenemos el asistir, ¿verdad? Que el asistir es el socorrer, el ayudar, el atender, el cuidar de esa persona cuando ya está enferma, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces en nuestro afán de cuidado, tendemos a no tal vez extralimitarnos, sino que se nos desfasa un poco el rol de lo que tenemos que hacer y asumimos un rol paternalista de la persona que estamos cuidando, paternalista o maternalista, ¿verdad? Porque como dicen por ahí, es como que se nos da un cambio el rol, ¿verdad? Antes yo tenía a mi papá me cuidaba cuando yo era niña, entonces ahora soy yo el que tengo que cuidar. Entonces es más como un enfoque de protección. Mientras que el autocuidado son las cosas que nosotros hacemos para cuidarnos a nosotros mismos, pero a la vez para poder cuidar a los demás. Entonces, son conceptos que van de la mano y es importante tenerlos. Ahora, ¿qué creen ustedes que necesita una persona adulta mayor? ¿Será que el adulto mayor necesita cuidado? ¿Será que el adulto mayor necesita asistencia? ¿O será que necesita fomentar lo que es el propio autocuidado? ¿Verdad? Entonces, eso es algo para analizar. Eso va a depender mucho de la condición en la que esté la persona, de la edad que tenga
y de su estado actual de salud, ¿verdad? Porque siempre lo tenemos que ver. Se dice por ahí que las enfermeras somos pioneras en el acto de cuidar. Entonces, se ha hablado mucho del tema, se ha investigado mucho del tema. Incluso hay una enfermera que se llama Dorothea Oren, que ella hizo toda una teoría, una teorizante relacionada precisamente con el cuidado. Entonces, Oren decía, ¿qué es lo que necesita la persona para poder cuidarse? ¿O qué necesitamos nosotros para poder cuidar a una persona? Entonces, entendamos cómo se da el cuidado y entendamos cómo se distribuye. Entonces, ella estableció que hay ciertos requisitos que las personas tenemos que se dan como unas necesidades de cuidado. Tenemos los requisitos que son universales. Eso quiere decir que independientemente de la edad que yo tengo, de que si soy niño, de que si soy adolescente, que si soy un adulto joven, un adulto mayor, siempre los requisitos van a ser iguales. Es decir, yo voy a necesitar alimento, yo voy a necesitar cuidados de higiene personal, ¿verdad? Yo voy a necesitar seguridad. Entonces, son cosas que van inherentes al simple hecho de ser una persona, ser un ser humano. Por otro lado, tenemos los requisitos de desarrollo, que son todas aquellas cosas que vamos necesitando conforme va aumentando la edad. Entonces, tal vez mis necesidades de niño van a variar mucho a mis necesidades de ser una persona adulta, ¿verdad? Porque cuando yo era niño tenía a mis papás, que mis papás se encargaban de darme todas las cosas que yo necesitaba, alimento, vivienda, vestido, pero cuando ya yo asumo el rol de adulto, me tengo que encargar y yo asumo esos gastos. Entonces, son cosas que se van a ir modificando y sí van a ir dependiendo de la edad de desarrollo en el que yo esté. Pero por otro lado, tenemos también los requisitos o las necesidades que se generan cuando la persona no está bien de salud, ¿verdad? Entonces, si vemos el concepto de salud es muy grande. No es solamente la ausencia de enfermedad, sino que necesitamos tener un equilibrio en muchos aspectos, un equilibrio en la parte de salud física, ¿verdad? De cómo mi cuerpo se siente, en la parte de salud mental, en la parte afectiva, en el cómo yo me relaciono con las demás personas. Entonces, es bastante amplio, pero ella se enfocó mucho en el tema de la desviación de la salud física, ¿verdad? Entonces, es cuando yo necesito cuidar a una persona porque la persona no puede realizar su propio autocuidado porque tiene una limitación, porque tiene algún problema. Entonces, de esta manera ella estableció como esas líneas de requisitos para poder entender cómo se puede ayudar a la persona. Bueno, resulta que lo dividió en dos formas, o en tres formas, tres sistemas. Eh, Uno que se llama totalmente compensatorio, que es cuando la persona no se puede valer por sí misma, ¿verdad? Que es la persona que está en cama, que necesita que yo le ayude a bañarse, que le necesita que yo le permita o le asista en lo que es la alimentación, ¿verdad? Porque no puede tomar una cuchara y comer por sí mismo, personas que están desorientadas, personas que están en estado de inconsciencia. Entonces, ahí yo voy a hacer el rol de sustituir completamente las necesidades que tiene y yo como cuidador, como cuidadora, soy la que voy a empezar a realizar esas necesidades o esas acciones por esa otra persona. Existe también el otro enfoque que es una persona que tiene una necesidad parcial, es decir, yo sí tengo cierta limitación, pero también puedo realizar otras acciones, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hace estas separaciones? Porque muchas veces también como cuidadores eh, corremos tal vez en, en el hecho de que nosotros no queremos que la persona haga nada y no lo dejamos hacer y no lo dejamos formar parte de su propio cuidado. Entonces, la persona adulta mayor empieza a sentirse como que ya no soy la misma persona, ya yo teniendo problemas, ¿verdad? Ya no soy útil. Y de una u otra forma empezamos a desvalorizar la capacidad que esa persona tiene y la persona automáticamente, inconscientemente va perdiendo aún más esas capacidades de movilización. Ahora, entonces es algo que a veces con el hecho de ese factor protector, de que queremos cuidarlos, de que no les pase nada, incurrimos en ese error, ¿verdad? Y más bien, en lugar de ayudar a la persona, estamos afectando su factor y su parte emocional. ¿Verdad? Entonces, por eso es importante. Y también existen los sistemas de apoyo y los sistemas educativos, que son, por ejemplo, estos espacios donde compartimos información, donde damos aquellas pautas que nos pueden servir
precisamente para mejorar la forma en que estamos realizando, por ejemplo, el cuidado o la forma como nos estamos desarrollando, donde estamos aprendiendo a hacer cosas nuevas, ¿verdad? Entonces, esos espacios son muy importantes. Ahora, cuando hablamos de cuidador, tenemos que saber que existen arquetipos. Cuando hablamos de arquetipos, es como la construcción social que tenemos de qué se espera de una persona. Entonces, hay varios arquetipos, entre ellos está el arquetipo del cuidador. ¿Qué espero yo de una persona que sea cuidadora? Bueno, que sea esa persona que sea feliz cuidando, que disfrute cuidar de las personas, ¿verdad? Que son muy serviciales, que son las personas que les gusta estar ayudando, ¿verdad? Entonces ese es como el concepto que tenemos del perfecto cuidador, la persona que ayuda voluntariamente, que es feliz haciéndolo y es parte de algo que le llena emocionalmente. Entonces, muchas veces nos encerramos en ese arquetipo y nos olvidamos que el cuidador también es una persona, que es un ser humano con necesidades, con virtudes y con defectos, ¿verdad? Y sobreexigimos y esperamos más de lo necesario. Entonces, ¿cuáles son las promesas que yo tengo como cuidador? Bueno, que yo me voy a sacrificar, que soy una persona abnegada, que soy una persona que se entrega completamente, ¿verdad? Entonces, vemos ese calificativo como la madre que siempre cuida a sus hijos, el padre que siempre cuida a sus hijos, ¿verdad? O si lo vemos desde un ámbito profesional, bueno, la enfermera es la que está al pie de la cama con el paciente, el que está siempre cuidándolo, siempre alerta, siempre esperando, o aquellas organizaciones, por ejemplo, que se encargan de brindar asistencia, de brindar cuidado, de brindar apoyo, ¿verdad? Entonces, al final, ¿qué es la promesa? ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Sí, nos dicen que nos van a proteger, nos dicen que nos van a ayudar, ¿verdad? Entonces, eso es lo que siempre estamos esperando precisamente de un cuidador. Pero resulta que el cuidador puede tener diferentes facetas. Yo puedo atravesarlas todas o yo puedo encasillarme o quedarme en una sola de ellas. Ahora, eso es un proceso que puede ir evolucionando dependiendo mi experiencia de vida, dependiendo la relación que yo tenga con la persona que estoy cuidando, dependiendo de cómo estoy yo también emocionalmente. ¿Verdad? Porque recordemos que nosotros somos personas y estamos a cargo del cuidado de otra persona. ¿Verdad? Entonces, también tenemos derecho a sentir y tenemos derecho a pasar por ciertos procesos. Entonces, ¿qué pasa con el cuidador? Bueno, tenemos ocasiones donde presentamos un cuidador neto, que es esa persona que vemos que es el típico arquetipo, ¿verdad? Que es la persona que está contenta, que es la persona que está feliz, que es la persona que es compasiva, que es empática, que si pasó una situación de emergencia siempre sabe mantener la calma. Entonces, sería como el rol perfecto, ¿verdad? Que estamos buscando. Por otro lado, tenemos el guardián, aquella persona que tiene su enfoque tan protector que muchas veces puede llegar a caer en el autoritarismo, ¿verdad? Entonces, no haga eso, no haga el otro, recuerde que no puede hacer esto, ¿verdad? Y empezamos a desfasar a la persona en su rol de persona independiente, de persona adulta, y lo empezamos a tratar como un niño. Entonces, es muy común cuando escuchamos, es que la persona cuando ya se vuelve adulta mayor, después de cierta edad, regresan a la infancia. No regresan a la infancia, siguen siendo personas, siguen siendo adultos, siguen siendo conscientes, ¿verdad? Tienen ciertas limitaciones que pueden llegar a desarrollar ya con la edad, por los cambios físicos, por cambios propios de salud, pero no significa que se transformen en niños, ¿verdad? Entonces, aunque yo sea la persona que me encargo de la protección, tengo que recordar eso y no se me puede olvidar. Tenemos también al buen samaritano, la persona que desinteresadamente llega y ayuda, ¿verdad? Entonces, son los que siempre echan el hombro, como dicen ahí popularmente, para ayudar en la casa. Son las personas que se ofrecen voluntariamente a hacer un cuidado, voluntariamente llevar a la persona a una cita, ¿verdad? Entonces, son aquellos que forman parte del sistema de apoyo. Por otro lado, tenemos al sanador, ¿verdad? Entonces, es ahí más el enfoque de cuando estamos, por ejemplo, con los cuidados, porque hay un deterioro de salud. Entonces, se dan todas esas necesidades para poder recuperar la salud. Cuando el enfermero llega y le enseña al familiar, bueno, su mamá, su papá va a estar en la casa, necesita asistencia para ir al baño, lo que tiene que hacer es esto, la forma correcta de ayudarle a caminar es esta otra forma, la forma correcta de levantarlo es esta otra, ¿verdad? Entonces, ya tenemos un rol un poquito más asistencial
precisamente en el enfoque de ese deterioro de salud. Y está la faceta del ángel, ¿verdad? Que es cuando dicen, no, es que eso es como un ángel, ha traído felicidad a mi vida, ¿verdad? Trae alegría, trae risas, yo me siento cómodo, ¿verdad? Entonces hay una conexión directamente entre la persona que está cuidando y la persona que está recibiendo el cuidado. Entonces vemos el cuidado como algo muy positivo. Entonces, como les digo, esto es lo que generalmente, según la construcción social de cómo debería ser el cuidado, es lo que podemos ver, es lo que podemos encontrar y son los comportamientos que se dan. Pero recordemos que existen dos tipos de cuidadores. Existe el cuidador profesional, ¿verdad? Por ejemplo, el personal de salud, llámese enfermero, llámese auxiliar de enfermería, llámese asistente de pacientes, llámese médico profesional, que tienen toda una formación para entender cuáles son los procesos de desarrollo, de crecimiento, de enfermedad y cómo actuar en caso de que algo suceda con esa persona. Pero también existen los cuidadores no profesionales. ¿Cuáles son esos? Los familiares, los amigos, los vecinos, las personas que simplemente se ofrecen a ayudarnos, ¿verdad? Para brindar ese cuidado. Entonces, van a tener diferentes funciones, van a tener diferentes características y necesidades, dependiendo cada uno de estos cuidadores, ¿verdad? Pero ¿cuáles son esas necesidades que nosotros podemos ver? Bueno, primero, la persona que va a cuidar a una persona necesita conocer a esa otra persona. Y conocerla no es solo saber que se llama Natalia, ¿verdad? Y que trabaja en AGECO, no, es conocer a Natalia, saber qué edad tiene Natalia, saber cuál es su estado real de salud, si tiene alguna enfermedad, si tiene alguna necesidad, cómo se moviliza ella, ¿verdad? ¿Qué expectativa tiene? Si ella tiene algún problema afectivo, si está triste, si está con una depresión, si sufre ansiedad, ¿verdad? Entonces es empezar a conectar con esa persona a la que estamos cuidando. Otra de las cosas que tenemos que tomar en cuenta precisamente es nuestra red de apoyo, ¿verdad? Que a veces es un poco complicado por temas de historia familiar, ¿verdad? Porque hay casos de casos, hay personas o hay situaciones donde el adulto mayor no tiene el apoyo de su familia, son personas que viven solas, son personas que están aisladas, ¿verdad? Entonces, tenemos que buscar cuál es nuestro punto de apoyo. Una sola persona no debería hacerse cargo de un adulto mayor. ¿Por qué? Porque toda la responsabilidad se va a enfocar en una sola persona y al final la persona termina desgastándose. Entonces yo necesito tener esta red de apoyos, te necesito contar con la ayuda de mis familiares, con la ayuda de los amigos, saber que existen organizaciones como AGECO que brindan colaboración, que brindan asesoría, ¿verdad? Que me pueden orientar un poco más sobre ciertas situaciones del qué hacer en caso de. Entonces, siempre es importante conocer cuáles son esas organizaciones, cuáles son esos entes comunales, cuáles son esa línea de amigos y familiares y organizarnos en el cuidado precisamente de la persona a la que estamos atendiendo en ese momento. ¿Cuáles son las necesidades? También el entrenamiento. Una persona no puede llegar simplemente a decir de hoy para mañana voy a cuidar a un adulto mayor, sobre todo si esa persona tiene alguna necesidad especial. Si la persona tiene una necesidad porque hay una limitación en el movimiento, ¿verdad? Entonces tengo que saber cómo ayudar a movilizar a esa persona. Porque si yo no tengo el entrenamiento debido, yo más bien lo que empiezo es a lesionarme, ¿verdad? Entonces, como dicen por ahí, es un renco empujando a otro renco. Una persona con una necesidad de cuidado que está siendo cuidada por otra persona que también tiene esa necesidad, ¿verdad? Entonces, no es tan fácil como decir simplemente voy a cuidar. Habrán ocasiones donde la persona adulta mayor no tiene tanta limitación, entonces es un poco más fácil, pero hay ocasiones donde las situaciones son un poco más complicadas, ¿verdad? Donde tengo que asistir al baño, donde tengo que dar cambios de posición porque la persona está encamada. Y si yo no le ayudo a movilizarse cada cierto tiempo dentro de la cama, la persona puede empezar a presentar úlceras y las úlceras se me pueden empezar a complicar y deteriorar más el estado de salud, ¿verdad? Entonces, tengo que saber, por eso es importante saber cuál es la condición de la persona para saber cuál va a ser el nivel de necesidad que tiene y qué tanto es el nivel de apoyo que esa persona va a requerir.
por esa situación, entonces es importante entrenarnos, ¿verdad? El personal de salud entrena a los cuidadores. Cuando la persona pasó por un centro hospitalario, pasó por un centro de cuidado y tiene que regresar a su casa, ¿verdad? Entonces, por eso es importante siempre estar de acuerdo. Si hay algo que yo no sé, si hay algo que yo no entiendo, es importante preguntarlo, ¿verdad? Porque muchas veces por la pena de decir, bueno, y es que después me dicen que es una pregunta muy tonta lo que yo voy a hacer. Bueno, ninguna pregunta es tonta, ¿verdad? Siempre es importante tener ese cuidado para que a la hora de llegar a ejercer yo mismo lo que es ese cuidado de la persona adulta mayor, no poder lesionarme, ¿verdad? Y que más bien se vuelva una carga el hecho de que yo lo tenga que cuidar. Ahora, otra cosa que es fundamental es que el cuidador necesita tiempo para sí mismo. Por eso es que les decía que una sola persona no puede cuidar 24/7 a otra persona, ¿verdad? Porque nosotros también somos humanos y tenemos necesidades, ¿verdad? Entonces, tenemos que priorizar de cierta forma el poder estar bien para poder cuidar a otros. Entonces, puede ser que la persona que vaya a cuidar es una persona joven o un adulto relativamente joven que va a cuidar a un adulto mayor, pero encontramos situaciones donde es adultos mayores cuidando a otros adultos mayores, ¿verdad? Entonces, ahí se van a ver las necesidades y va a haber muchas limitaciones que más bien van a generar un riesgo. Por eso es que también tenemos que enfocarnos en el tema del autocuidado, para que desde jóvenes nos empecemos a cuidar y cuando lleguemos a la etapa de adulto mayor, nuestras limitaciones no sean tantas y las complicaciones que podamos tener tampoco sean tantas, ¿verdad? Existe una situación que se conoce como el síndrome del cuidador quemado, el famoso síndrome del burnout. ¿Qué pasa con este síndrome? Bueno, vamos a tener personas que están agotadas, ya la persona está cansada, vamos a tener una serie de situaciones donde yo tengo cambios de comportamiento, donde la persona ya no quiere nada, e inclusive puede ser tan grave porque la persona siente que no es bueno cuidando. Inicialmente yo era muy bueno, podía cuidar a las personas, no me cansaba, era muy efectivo, era útil, pero al final de cuentas siento que lo que yo estoy haciendo no está aportando nada, ¿verdad? Entonces puede ir cambiando día con día. Y eso es precisamente por varias situaciones, por la sobrecarga de trabajo que tenemos, porque tal vez no tenemos el suficiente entrenamiento, porque no tengo la red de apoyo, no tengo en quién apoyarme, no tengo a quién consultar en caso de que tenga alguna necesidad. Ahora, entonces, ¿a qué nos referimos con este síndrome del burnout o el síndrome del quemado? Es un estado de fatiga, es un estado de frustración, principalmente de frustración, ¿verdad? Porque ya la persona no sabe qué hacer. Va a ser una respuesta a lo que es un estrés emocional crónico. Recordemos que el estrés no es malo, porque el estrés es el que nos ayuda al día a día, a motivarnos para hacer cosas. Lo malo es cuando ya no lo logramos manejar y nos empieza a producir efectos a nivel corporal, ¿verdad? Porque todo esto va a empezar a tener secuelas a nivel sintomático, es decir, yo me empiezo a enfermar, yo empiezo a generar molestias, mi cuerpo me manda señales a través de esto para decir algo no está bien, ¿verdad? Entonces, no soy tan efectivo. Las tareas no las estoy haciendo como las estaba haciendo antes. Si yo antes tardaba cierta cantidad de tiempo realizando una tarea, ahora voy a durar el doble, ¿verdad? Y no porque no quiera, no porque no pueda, sino porque estoy en este estado de fatiga que voy a hacer las cosas un poco más lenta. También se tiende a despersonalizar, ¿verdad? Se va perdiendo esa relación que tenemos inclusive con la misma persona que estamos cuidando o con las demás personas a nuestro alrededor. Entonces, son personas que se tienden a aislar de los demás. Son personas que dicen, no, es que yo tengo que cuidar a la persona porque tiene una necesidad, porque yo soy la única persona que lo puede cuidar, ¿verdad? Entonces, nos centramos tanto en eso que estamos dejando de lado muchas otras cosas que nos pueden llegar a afectar. ¿Cuáles son estos factores que pueden llegar a producir que esa persona se queme? Bueno, la sobrecarga de tareas, como les decía, una persona sola no puede cuidar 24/7 todo el día a otra persona. Sobre todo si también yo soy una persona que ya tengo mis añitos, ¿verdad? Si yo también soy un adulto mayor que estoy cuidando a otro adulto mayor, porque tengo mis necesidades, porque también soy un ser humano. Entonces, esos horarios excesivos, la ausencia de la red de apoyo, cuando yo no cuento con el apoyo de mi familia, ¿verdad? Sino que todo se recarga en una sola persona,
cuando no conozco el apoyo que puede brindar las otras organizaciones, ¿verdad? O cuando la persona a la que yo estoy cuidando tiene una enfermedad grave que requiere un cuidado más extremo, ¿verdad? Que requiere que yo esté al pie de la cama todo el día, haciéndole cambios de posición, haciéndole cambios de pañal, haciendo cambios de apósito, ¿verdad? Entonces, todo este tipo de situaciones van a aumentar los niveles de estrés y los van a mantener. Entonces, la persona tiende a quemarse. ¿Cuáles serían los signos y los síntomas de alerta que tenemos que considerar para saber que algo no anda bien? Bueno, ese cansancio extremo y agotamiento físico, y no solo físico, también psicológico, ¿verdad? Eso es sumamente importante. Empezamos con problemas para dormir, todas las manifestaciones del estrés que se van a dar como molestias físicas, ¿verdad? Entonces ya tendríamos molestias gástricas, el dolor de espalda, el dolor de cabeza, ¿verdad? Las molestias en el estómago, las náuseas, comemos y la comida no nos cae bien, ¿verdad? Esos cambios bruscos de humor, la persona se vuelve muchísimo más irritable, no me pueden decir nada porque yo pienso que me están agrediendo, siento que la persona tiene algo contra mí, ¿verdad? Entonces, se vuelve un poco más susceptible. El aislamiento social, donde pensamos que somos los únicos que pueden hacer las cosas, ¿verdad? Entonces nos aislamos de la sociedad. No, es que yo no puedo ir a la fiesta de cumpleaños porque tengo que cuidar a esta persona. No, es que yo no puedo ir pero ni a misa. No, es que yo no puedo hacer esto, no puedo hacer el otro. Y empezamos a ponernos excusas precisamente para poder aislarnos de todo lo que está pasando, ¿verdad? Eh, Nos falta poder concentrarnos, se nos dificulta concentrarnos en ciertas situaciones, en ciertos problemas. Por eso es que muchas veces no sabemos responder ante una crisis y empezamos a refugiarnos en el consumo de ciertas sustancias, ¿verdad? Entonces, no puedo dormir. Y tras de que no puedo dormir, entonces aumento el nivel de cafeína, empiezo a tomar café más de la cuenta, o por el contrario, como no puedo dormir, entonces empiezo a buscar ayuda por medio de medicamentos. Y muchas veces ni siquiera vamos al médico para que nos diga qué podemos hacer, sino que simplemente conseguimos alguna pastilla ahí en la farmacia o llegó el vecino y nos dijo, bueno, esta pastilla es buenísima para dormir y sin saber siquiera si es algo que nos puede ayudar o no, la empezamos a consumir. ¿Cómo podemos entonces prevenir eso, verdad? Es importante recordar, si yo voy a cuidar a alguien, primero tengo que cuidar de mi salud. Una persona enferma, y eso es algo que lo tienen que saber, una persona enferma no puede llegar a cuidar a otra persona que tiene necesidad de asistencia. Yo no puedo llegar a cuidar a una persona que requiere mucho apoyo si yo no estoy en buena condición. Si yo física y emocionalmente no me siento bien, no soy la persona ideal para cuidar a esa otra persona. Y es ahí donde tengo que ir a recurrir a mi red de apoyo precisamente para poder ver de qué manera corrijo la situación y de qué manera puedo mejorar el proceso que tengo. Actividades que me pueden ayudar. Bueno, manejamos el tema del estrés. Empecemos a hacer ejercicios de respiración profunda, ¿verdad? Hacemos inhalaciones, contamos hasta 6, mantenemos 4 y botamos el aire por la boca en 6 igual, ¿verdad? Hacer estos ejercicios de relajación, el tener tiempo y tener espacios de meditación también es importante, o hacer visualizaciones. ¿Cómo me visualizo yo de aquí a cierto tiempo? ¿Cómo quisiera yo que fuera la situación en este momento, verdad? Tener visualizaciones positivas. ¿Para qué? Para cambiar los estados de ánimo, también me van a ayudar a el control de las emociones. Automasajes, ¿verdad? Sobre todo cuando tenemos mucho esfuerzo físico y no tenemos la posibilidad de estar pagando un masaje. Bueno, empezamos nosotros a hacernos nuestros automasajes aquí en la zona de los hombros, en la zona aquí de posterior del cuello, para eliminar las tensiones y la contracción que se da a nivel muscular. Y también podemos empezar a buscar o hacer cosas que nos gusten, podemos leer un libro, escuchar música, ¿verdad? Hacer aromaterapia, que es encender una velita con un aroma y demás, porque necesito ese espacio para poder descansar y para poder liberarme de todo el estrés y la situación y la carga que estoy teniendo, que me está generando el llegar a cuidar de manera constante a una persona, ¿verdad? Entonces, prácticamente lo que hacemos es eso. Tenemos que saber, bueno, si yo quiero cuidar a una persona,
yo tengo que cuidar mi salud. ¿Y cómo cuido mi salud? Precisamente por los estilos de vida saludable, que significa comer balanceado, ¿verdad? El comer bien, el saber comer, el hacer ejercicio, el hacer actividad física, el poder descansar, el poder relacionarme con las otras personas, el poder compartir, el poder simplemente llegar y sacar un espacio para decir, hoy no voy a hacer nada, hoy no quiero hacer nada, que eso también es muy válido, ¿verdad? Entonces, son cosas que van a ir sumando para que la persona pueda dormir bien, que la persona pueda descansar, que la persona se sienta útil, que la persona se renueve las energías que necesita precisamente para poder brindar ese cuidado que es tan necesario a la persona adulta mayor. De mi parte, esa era la información que les traía el día de hoy. No sé.